estaba leyendo este pasaje bíblico y leyendo este pasaje bíblico me viene a mi mente la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Tal vez nosotros a veces perdemos de vista quién es el que está con nosotros y quién es el que camina con nosotros y quién es el que de alguna forma al cual nosotros alabamos y adoramos. Nosotros pensamos y la costumbre, el acostumbramiento nos lleva a de alguna forma a naturalizar y a ver como común aquel el cual Juan está describiendo en este pasaje bíblico. Y lo está describiendo de una forma tremenda y maravillosa, de una forma que representa la pluralidad de Dios, representa la soberanía de Dios, representa la omnipotencia de Dios. Tal vez nosotros creemos que estamos aquí reunidos solamente porque venimos a adorar un Dios que de alguna forma no es tan así en nuestra vida ni se refleja tan así en nuestra vida, o tal vez creemos, pero no creemos de la forma que debemos creer. Dios es un Dios grande, repita conmigo, Dios es grande, es soberano y es tan grande que la Biblia lo llama el alfa y la omega, el primero y el último. La Biblia dice yo soy el que soy. Cuando la Biblia dice yo soy el que soy o yo soy, está hablando de una cualidad tremenda, maravillosa de parte de Dios. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección y la vida. Habla de sus cualidades, de su personalidad. Repita conmigo, de la personalidad de Dios. Este hombre es elegido por Dios para que Dios le revele todas las cosas que iban a acontecer a partir de el último periodo de la iglesia, el último periodo hasta del mundo, hasta de la raza humana en sí, de lo que va a pasar en esta tierra, en este mundo. Habla que aún cuando lo vean venir los reyes de la tierra o la gente de la tierra, van a lamentar. Pero no es que van a lamentar de gozo, sino van a sufrir de dolor por no abrirle el corazón a Dios cuando lo tendrían que haber hecho, sino habérselo cerrado y haber desperdiciado la oportunidad más grande que uno tiene de poder ser salvo. Pero este pasaje bíblico nos revela quién era aquel que le estaba hablando al apóstol Juan. ¿Quién era aquel que le estaba revelando la palabra a este hombre de Dios, que estaba preso en la isla de Patmos por predicar el evangelio, y allí en su momento de cárcel, en su momento de estar preso, Dios se le revela con este mensaje maravilloso donde Dios le muestra las características, y cada una de ellas tiene una característica específica, allí como sus pies como bronce bruñido, sus ojos de fuego, su cabello, su cabeza blanca como blanca nieve, y usted va a ver toda una magnificencia alrededor de Dios, una omnipotencia en la figura de Dios para revelarse al apóstol Juan, para poder explicarle al apóstol Juan lo que iba a suceder y lo que iba a venir. ¿Sabe? Muchos de nosotros no sabemos lo que va a pasar, ni mañana, ni hoy dentro de un rato, pero Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Termina el pasaje bíblico diciendo que las 7 estrellas que estaban allí en las manos de Dios son los 7 pastores de cada una de la iglesia de Asia Menor. Son 7 iglesias, y las estrellas que están sobre la mano, de Dios, de Jesús, son los pastores. Habla que los candeleros, los 7 candeleros representan a las 7 iglesias de Asia Menor. Es indudable que este mensaje tenía que ser disperso y tenía que ser llevado a las iglesias, pero yo lo que veo en esta revelación de este pasaje bíblico es la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Soberano es aquel que tiene sujeta todas las cosas. Soberano es aquel que de alguna forma tiene total autonomía e independencia de todo. Soberano es aquel que impone las reglas, no al que se las impone,
sino el que impone las reglas es soberano. Aquel que de alguna forma tiene el poder, la autoridad sobre reyes. Usted lee este pasaje bíblico y dice, aquel que es soberano sobre los reyes de la tierra. No hay nadie en este mundo que pueda ser más que nuestro Dios. Nuestro Dios es totalmente soberano. Cuando hablamos de soberano estamos hablando de alguien que tiene autoridad, de alguien que tiene poder, de alguien que de alguna forma tiene poder y autoridad para hacer todas las cosas que puede hacer. ¿Por qué, pastor, entonces Dios a veces no puede hacer las cosas en nosotros? Y a veces nos confundimos con esta pregunta. No es que Él no la pueda hacer, es que nosotros no creemos como debemos creer. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a vivir en su soberanía y vamos a ver su poder y vamos a ver su gloria de acuerdo a como nosotros querramos creer en Él y en el nivel de credibilidad que nosotros tengamos de Dios. Por eso Dios respeta del ser humano el libre albedrío, repita, libre albedrío, que es la capacidad de decidir. Hay algo, una vez un pastor me dijo, hay algo que Dios no puede hacer. Y yo digo, ¿cómo Dios no puede hacer algo? Si Él es soberano, si Él tiene autoridad. Me dice, no, Él no puede tocar el corazón de aquel hombre que le cierra el corazón. Dios no puede obligar a una persona a abrirle el corazón. Dios puede presionar, pero si esa persona decide no abrírselo, Dios no le va a abrir el corazón, lo tiene que hacer uno por propia decisión. Entonces nosotros decidimos si podemos creer en Él, si podemos ver esta imagen que el apóstol Juan ve, si podemos ver la magnificencia, la omnipotencia, si podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas. También está detenido a la capacidad de creer que nosotros tenemos. ¿Me entienden? Algunos dicen yo creo, pero apenas viene el problema, salimos corriendo como ratas por tirantes. Apenas viene algo que no me gusta, ya está, nos fuimos. Apenas sucede una prueba, estamos en el desierto, ya se nos fue la fe, se nos acabó la fe, ya creemos, ya le echamos la culpa a Dios, ya vemos lo que Dios puede hacer y decimos que Dios no está con nosotros, cuando en realidad lo que Dios demanda de nosotros, total fidelidad y total responsabilidad y total fe en Él para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano conmigo, repita, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega habla de las primera y última letra del abecedario griego, del abecedario griego. El alfa es la primera letra, repita conmigo, el alfa es la primera letra. Cuando Dios dice esto, le estaba diciendo yo soy el primero. Antes de mí no hubo nadie ni ningún otro. Yo, antes que exista el cosmos, antes que exista el universo, antes que existan todas las cosas, yo ya existía. Antes que se formasen las cosas posibles, habidas y por haber, yo ya estaba. No había nada en el abismo, no había nada en el universo, y yo ya estaba porque soy desde el principio, soy desde el comienzo de todas las cosas. Es más, hay una parte en la Biblia que dice que todas las cosas comienzan en Él. Todas las cosas comienzan en su inicio en Dios. El universo, las cosas creadas, el hombre, la mujer, la familia, los animales, todo lo que usted ve viene desde el principio. ¿Y el principio quién es? Dios. Fíjese que nosotros somos tan finitos que a veces desconfiamos de esa persona que es el principio de todas las cosas. Nuestra mente es tan finita, es tan chiquita, que a veces nosotros no nos damos cuenta quién es el que está al lado nuestro, quién es el que abre las puertas y las cierra, quién es el que hace que el universo gire, quién es el que hace que las cosas sucedan. Ese es nuestro Dios, repítala conmigo, es nuestro Dios, porque Él está desde el principio.
Él está desde el principio. Por eso el cristiano, cuando tiene a Dios en el corazón, aprende en todos los principios de su vida poner en primer lugar ¿a quién? Vamos, a Dios. Porque si en nuestros principios Dios siempre está allí, todo nuestro principio y todo nuestro transcurrir en ese camino va a ser de bendición para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? Entonces Dios le estaba diciendo al apóstol Juan: yo soy el primero de todas las cosas que existen y pudieron haber existido. Y no termina allí, le dice: yo soy el fin. Repita: yo soy el principio y el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo Él es el principio, sino que Él está en el fin de todas las cosas. Y ahora, en esta etapa del Apocalipsis, Él le comienza a mostrar al apóstol Juan el fin de todas las cosas. Como diciendo: yo estuve en el principio, hice todas las cosas, las creé, las formé, las modifiqué, las arreglé. Todo lo que ustedes ven fue concebido y fue decidido y fue de alguna forma producido por mí mismo para la gloria de Dios, pero sino que también todo lo que viene es algo marcado por mí. Todo lo que está por venir es algo decidido por mí. Todo lo que va a ser el final es algo producido, inventado y fabricado por mí, porque yo tengo el poder. Porque no hay nadie que tenga el poder que yo puedo tener. No sé si usted me entiende. El final de todas las cosas aquí en la tierra es lo que Dios le muestra a este hombre. Y para hacerle más gráfico le dice: yo soy el fin. No solo soy el principio, sino también soy el fin. Cuando usted habla de principio, repita conmigo: cuando usted habla de principio y habla de fin, habla de eternidad. Habla de eternidad. Nuestro Dios es eterno. Él es el principio de todas las cosas y es el fin de todas las cosas. Él nunca comienza y Él nunca termina, porque Él es eterno. Entonces el Dios al quien vos venís a buscar en esta noche en la iglesia, el Dios al quien venimos a darle nuestras peticiones y a entregarle nuestras necesidades, el Dios al que venimos a buscar para que pueda salvarnos del desierto, de algún problema o alguna aflicción, no tiene principio, ni Él tiene el fin, porque Él es el principio y el fin. Él es eterno. Si Él es eterno, estate confiado, estate tranquilo, gozate en el Señor, reíte en Él, sé feliz con Él, porque tarde o temprano los cielos se abrirán y el que es el alfa y el omega, el principio y el fin, descenderá por su eternidad y obrará milagro en tu vida para gloria de Dios. Claro que sí, porque Él es eterno. No hay nadie más eterno que nuestro Dios. Entonces, cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir como viniendo a buscar al eterno. A veces minimizamos la palabra Dios. ¿Sabe que los judíos no pueden mencionar libremente la palabra Jehová? Los judíos es sagrado esa palabra, porque es la reverencia del Dios eterno. Es aquel que hizo todas las cosas y ellos le dan la importancia a Dios, la importancia que debe tener. ¿Me entiende? Y a veces nosotros somos tan naturales y terrenales que hacemos que las cosas se vuelvan común. Y no nos damos cuenta que aquel hombre a quien nosotros le abrimos el corazón, aquel Dios a quien nosotros le rendimos nuestra vida, aquel ser a quien nosotros de alguna forma le encomendamos nuestra vida y venimos a la iglesia a adorar, a alabar y a engrandecer, es el Dios eterno de todos los cielos. Es aquel que tiene la autoridad y el poder en magnificencia. Y Jesús se lo revela al apóstol Juan de esta manera. Para hablarle de su eternidad, Él le habla del alfa y del omega, del principio y del fin. Y después le dice: aquel que vive y aquel que estuvo muerto y volvió a la vida. Le está diciendo: soy tan poderoso
y tengo tanta autoridad que ni la muerte me pudo retener, que ni la muerte me pudo encerrar, que ni la muerte me pudo contener. Ahora, si Él no hubiera resucitado, todas estas palabras estarían de más. Si la muerte podría haberlo vencido y haberlo destruido y desterrado, lamentablemente ya no sería el principio y el fin, ni el alfa, ni la omega. Pero nuestro Dios es soberano, y Él como soberano, Él decide allí en su directorio de los cielos darle esta guía, darle esta revelación al apóstol Juan, para que el apóstol Juan se la pueda transmitir a todas las iglesias. Y hoy, en el año 2017, en el mes de noviembre, estamos hablando de lo mismo que Dios le reveló al apóstol Pablo, al apóstol Juan allí en la isla de Patmos: la revelación del Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Fíjense hasta dónde llega. Y no nos damos cuenta que Él está con nosotros. Toca el hombro a tu hermano y decirle: Él está con vos. Tenés fe, cree en Él. Estamos terminando el año. ¿Cuántos están cansados? Vamos. Hoy estaba hablando con Patricia y Patricia me decía: pastor, vamos a seguir vendiendo los pollos el sábado. Y digo: ya no tengo más ganas, le digo. Estoy cansado. Soy el pastor, tengo que trabajar. Vengo, duermo 2 horas, tengo que ir a buscar los pollos. Tengo que ir a buscar el carbón. Tengo que ir a buscar la lechuga y el tomate. Vengo acá y encima tengo que ir a entregar los pollos también. ¿Me entiende? El sábado nos fuimos a las 5 de la tarde. Desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde nos fuimos con la pastora. Mientras todos los varones y mujeres de la iglesia duermen, el pastor está desde las 7 de la mañana levantado hasta las 5 de la tarde, después de haber trabajado toda la noche para vender pollos, para poder renovar el contrato de la iglesia. Yo tendría que estar encargándome de predicar, de enseñar, de visitar, de ministrar, y esto lo tendrían que hacer otros. Esto lo tendrían que hacer otros. Entonces llegamos a este año cansado. Repita conmigo: llegamos al fin de año cansado. ¿Cuántos quieren las vacaciones? Vamos. ¿Cuántos quieren la arena de Mar del Plata? ¿Cuántos quieren las arenas de Cancún? ¿Cuántos quieren las arenas de Santo Domingo? ¿A cuánto le gustan las sierras allí? Córdoba, Tucumán. Qué lindo estar allí arriba con el aire allí de la montaña, disfrutando, descansando, no acordándonos de las deudas, no acordándome de que me tengo que levantar a las 7 de la mañana a buscar los pollos para ir a vender, para juntar el dinero, para poder renovar el contrato. Por Dios. Pero sabe, nosotros tenemos que entender que el que está al lado nuestro es incomparable, que no se lo puede comparar con nadie, que incluso todos los que están hoy en inminencia en todo el planeta y en todo el mundo, alguna vez estarán postrados de rodillas delante de Él, dándole cuenta por lo que hicieron con la autoridad que Dios le permitió tener. Muchos y aquellos que hicieron tan mal a la humanidad como Hitler y como otros estarán parados delante del Señor allí, pues dice que la muerte devolverá a sus muertos y tendrán que darle cuenta a Dios en el gran trono blanco por todas las cosas que hicieron. Tiene tanta autoridad que en algún momento todo el mundo le tendrá que rendir cuenta a Él. Y no se salva nadie, absolutamente nadie. Entonces, mis hermanos, nosotros cada vez que venimos a la iglesia y cada vez que estamos pasando por un momento allí de problemas o de aflicción, tenemos que darnos cuenta quién es nuestro Dios. No es cualquier Dios,
No es un Dios ídolo de que tiene manos y no las puede mover, tiene ojos y no puede ver, tiene oídos y no puede escuchar. Es un Dios que escucha, es un Dios con autoridad, es un Dios con presencia, es un Dios con gloria. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros confiamos en Él y sostenemos nuestra fe en Él, pero no se preocupe más, Dios va a abrir las puertas y Él va a generar algo divino sobre nuestras vidas para que nosotros podamos caminar y andar de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Porque mi Dios es soberano. ¿Cómo es su Dios? Soberano. Soberano. Me acuerdo cuando esta chica nos manda el mensaje, estábamos en Rosario con Claudia, y yo tengo una frase que la tomo para mí, se la mando a todo el mundo que puedo. Y le pongo a esta chica: Dios es bueno con aquellos que le buscan, confían y esperan en Él. Y esta chica me contesta: pero pastor, ¿cómo Dios puede ser bueno? Mi hijo casi está muerto, usted lo tiene que ver, los médicos no saben qué hacer. ¿Dónde está Dios, pastor? Al final Dios existe, no existe. Yo le voy a mandar, tengo el mensaje en mi celular. Y yo vuelvo a ponerla abajo. Escucha bien, presta atención. Dios es bueno con aquellos que le buscan, confían y esperan en Él. ¿Qué me quiere decir? Busca a Dios, confía en Dios, espera en Él, que las puertas del cielo tarde o temprano se van a abrir y Dios te va a bendecir. Cuando estamos entre la espada y la pared, nos sentimos tan naturales, nos sentimos tan indefensos, nos sentimos tan terrenales que de alguna forma no sabemos para dónde salir corriendo. La fe que tenemos en Dios cada día desciende más y cada día es menos fe de la que teníamos antes del problema. Porque no nos damos cuenta que nuestro Dios es totalmente soberano. Y si Él está con nosotros, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por esto? Levante la mano conmigo. Repita: mi Dios es omnipotente. Cuando yo leo lo que dice la Biblia, mire, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué lindo sería dibujar todo eso. Qué lindo sería representarlo en un dibujo para tenerlo de alguna forma presente. Cuando el apóstol está hablando de esto, está hablando de su omnipotencia. Repita conmigo: omnipotencia. ¿Qué es omnipotencia? ¿Un extraterrestre, pastor? No, no es un ovni. Omnipotencia está hablando que todo lo puede. Repita conmigo: omnipotencia quiere decir todo lo puede. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que Dios no pueda hacer. Que no hay nada que Dios esté imposibilitado de hacerlo. Que cuando Dios no puede hacer algo, habla de su soberanía. Habla de que hay un trato. Habla de que Dios por algo está retardando lo que Él va a hacer. Habla tal vez de nuestra incredulidad, habla de nuestra insuficiencia de fe que no alcanza el nivel para que Dios pueda obrar milagros, pero no habla de su incapacidad, porque Dios no es incapaz, Dios es capaz, Él es omnipotente, Él todo lo puede hacer para gloria de Él. ¿Me entiende? No hay nada que Dios no pueda hacer. Y usted me dice: pero pastor, ¿cómo no? ¿Y usted conoce? ¿Cuánto conocen la historia de Lázaro? Lázaro había muerto, 4 días de muerto. Repita conmigo: 4 días de muerto. ¿Cuántas veces usted fue a un velatorio? Vamos. Y el muerto por ahí tiene horas de haber muerto. Y si
Ese día hace mucho calor en el velatorio, más vale tengan aire acondicionado, porque de a poco el cuerpo empieza a destilar olor, y de a poco el cuerpo comienza a descomponerse, y de a poco el olor se siente. Usted se acerca al ataúd y se siente olor. Por eso lo perfuman, lo maquillan, le ponen un montón de esencias aromáticas para que el cuerpo se pueda conservar durante todo el velatorio sin largar el olor a descomposición. Usted imagínese un hombre que hacía 4 meses, un cuerpo que estaba 4 días muerto. Llevaba 4 días muerto ese cuerpo. ¿Me entiende? Pero el Dios omnipotente que todo lo hace y que todo lo puede hacer estaba en medio de ellos, igual que hoy está en medio de nosotros, igual que hoy está en medio tuyo, igual que camina al lado tuyo. Él camina al lado nuestro en su espíritu, en su presencia, en la presencia de Dios. Pero en aquel momento estaba en cuerpo allí caminando en medio de sus discípulos. Y hasta ni ellos sabían entender que el que estaba delante de ellos era soberano, que el que estaba delante de ellos tenía sus pies como de bronce, tenía su cuerpo totalmente resplandeciente, tenía sus ojos como llama de fuego. Ni ellos sabían entender quién era el que estaba allí presente al lado de ellos. Y cuando Él se presenta a sus hermanas, a las hermanas de Lázaro, le dicen: sí, Señor, yo ya sé que Lázaro va a resucitar allá en la resurrección postrera. Es decir, en la resurrección, cuando toda la iglesia sea transportada, sea llevada a la presencia de Dios, sean arrebatados, y los santos que murieron en Cristo resuciten y se vayan allí con Dios. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Claro, usted le dice esto y yo lo tomaría tal vez como María o como Marta. Lo tomaría como diciendo: y sí, Señor, porque uno no tiene la noción del Dios al quien sirve. Uno perdió la noción del Dios al quien uno adora, el cual uno tiene al lado de cada uno de nosotros. Nosotros el concepto de Dios lo tenemos cambiado, no nos damos cuenta que Él es soberano, que Él es el principio, que Él es el final, que Él es eterno. No nos damos cuenta, ellos tampoco se daban cuenta. Entonces Jesús fue con ellos y le dijo: llévenme a la tumba donde está Lázaro. Y se paró delante de toda la multitud de gente, levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, oro a vos y te pido que hagas un milagro, no porque no crea en ti, sino para que ellos sepan que vos me enviaste. Entonces bajó la vista y soltó la palabra: Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia que el que estaba muerto salió caminando de ese lugar. Porque Dios es Dios omnipotente. Porque nuestro Dios es el alfa y la omega. Porque nuestro Dios es el principio y el fin. Porque nuestro Dios tiene autoridad y tiene poder para la gloria de Dios. Cuando hablamos de su omnipotencia, viene a raíz de eso también su omnisciencia. Repita conmigo: omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? La omnisciencia, mi hermano, es la capacidad de saberlo todo. Él puede saber lo que pienso yo hoy acá y sabe lo que está sucediendo en China ahora. Él sabe lo que está pasando en todo el planeta, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. ¿Me entiende? Él nada se le oculta. Entonces, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, hablamos que a Dios nada se le oculta. Que Dios sabe en qué grado está nuestra fe, que Dios sabe en qué grado está nuestra relación con Él, que Dios sabe cómo estamos nosotros delante de Él, que Dios no se le escapa aún ni un cabello nuestro, porque todo lo tiene contado para la gloria de Él. Porque Él todo lo sabe. ¿Cuánto dicen amén? Había allí un paladín, se llamaba Josué. Repita conmigo: Josué. Y Dios lo había levantado en lugar de Moisés. Y Moisés tenía que repartir toda la tierra prometida.
Y pobre Josué tenía miedo, no sabía cómo hacerlo. Él no creía que Dios iba a estar en él como así lo estuvo con Moisés. Él tenía un montón de interrogantes, un montón de preguntas allí, y él no sabía cómo hacerlo. Entonces Dios le empieza a hablar y empieza a mostrarle cómo hacer las cosas. Y le empieza, por ejemplo, diciendo que para cruzar el Jordán, el que estaba allí, el río que estaba allí, tenían que mandar a los sacerdotes, a los levitas con el arca de pacto, y mientras ellos iban cruzando y todo el pueblo y todos los cantores atrás, el río se iba a abrir en dos. Cuando a vos te dicen esto, vos decís: estás loco, se te escapó una chaveta, un tornillo. Pero Josué tenía fe en Dios y creía que el Dios eterno, soberano, omnipotente y omnisciente iba a hacer el milagro. Vos no me preguntes por qué. Dios siempre tiene que tratar con nuestra fe. Dios podría haber hecho así: para Josué, y se hubiera abierto las aguas en dos. Pero Dios continuamente está tratando con la fe de sus hijos, con la fe de su pueblo, con la fe de aquellos que son redimidos, transformados, cambiados por el amor de Dios. ¿Me entienden? Entonces Dios muchas veces nos va a mandar a hacer cosas descabelladas para probar nuestra fe, si le creemos o no le creemos. Y fue lo que pasó con Josué. Y Josué mandó allí a los levitas y mandó a los cantores, y mientras ellos llevaban el arca allí en sus hombros, mientras iban allí pisando las aguas del Jordán, cada vez que iban más adentro las aguas comenzaron a abrirse en dos, y el pueblo pasó en seco por el río, y el pueblo pudo traspasar el río y llegar al lugar donde Dios tenía prometido para que ellos pudiesen obtener bendiciones y la promesa de Dios sobre su vida. Muchas veces Dios te va a hacer obedecerle. Muchas veces Dios te va a hacer tener locuras y hacer locura solamente por fe, porque la fe mueve montañas, porque la fe abre el mar Rojo en dos y abre el río Jordán en dos, solamente por la omnipotencia y omnisciencia de nuestro Dios, porque nuestro Dios es omnipotente y omnisciente. ¿Cuántos dicen amén? Él todo lo sabe. Josué no sabía cómo hacerlo, pero Dios sabía cómo hacerlo. Solamente necesitaba que Josué tenga fe. Cuando Josué llega a Jericó, después de cruzar el río Jordán, se encuentra con una de las ciudades más imponentes y que no se podía lograr conquistar. Una ciudad inconquistable. Nadie en ese entonces pudo conquistar esa ciudad jamás. Los muros eran los muros más gruesos, era la ciudad fortificada más grande, eran los muros más altos. Nadie pensaba que Israel, el pueblo de Dios, los hebreos podían conseguir tomar esa ciudad. Era imposible, menos de la forma que Dios le planificó hacerlo. Tenían que dar en 7 días 6 vueltas, 6 días 6 vueltas, y el último día tenían que dar 7 vueltas. Y la última vuelta del último día tenían que gritar, tocar las trompetas, y todo el pueblo tenía que gritar. ¿Me entiende? Cuando el pueblo hace esto durante 7 días, ¿por qué Dios lo hizo durante 7 días? Si Dios podía haber hecho así y los muros se caían. Pero Dios quería ver la fe del hombre, la fe de Josué, del pueblo, para obedecerle, para creer en él, para saber de que Dios es autoridad omnipotente y omnisciente. Él todo lo sabe. Tal vez vos no sabés cómo resolver el problema en tu casa, no sabés cómo resolver el problema con tus hijos, no sabemos cómo resolver el problema en nuestra familia, no sabemos cómo resolver el problema económico, no sabemos cómo resolver las situaciones. Busca a Dios, busca al eterno, al omnipotente, omnisciente, porque Él sí sabe cómo hacerlo para gloria de Él. Si vos lo buscás, Dios te va a mostrar la forma de hacerlo. Dice que la séptima vuelta comenzaron a gritar y a tocar las trompetas, y los muros comenzaron a caerse solos. Nadie los tocó, nadie le puso dinamita, nadie hizo nada. Desde el cielo soltó la orden Dios,
y los muros se cayeron. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Comprobar que tenés un Dios omnipotente, que tenemos un Dios omnisciente, que Él todo lo sabe y todo lo puede, y todas las cosas se sujetan a Él. Todas las cosas están sujetas a Dios. No Dios se sujetan a las cosas. Todas las cosas están sujetas a Dios. Pero pastor, ¿por qué las cosas pasan en el mundo? ¿Y dónde está Dios? Las cosas malas que pasan en el mundo no es por Dios, es por el hombre. Dios le dio autoridad al hombre. Y véalo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, 2. Dios no tiene nada que ver. El hombre se desvió de Dios y el hombre lleva la autoridad que Dios le dio de la forma que más quiere. Y la forma que más quiere es generando odios, rencores, es generando pobreza, es generando muerte, es generando guerras. ¿Me entiende? Dios no tiene nada que ver con eso. Pero sí Dios va a tener que ver con el juicio de toda la eternidad, de toda la humanidad. Porque todo aquel que hizo lo malo delante de Dios, alguna vez va a tener que estar presente delante de Él para de alguna forma ser juzgado por Él. ¿Cuántos dicen amén por esto? Ahora repita: omnipotente, omnisciente, omnipresente. Omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que Él está en todos los lugares. Él en todo lugar está. Hoy está aquí con nosotros en su presencia, y también está en la iglesia de Lugano del pastor Juan Álvarez, y también está en la iglesia allí de San Martín, está en la iglesia de Villaboy, está en la iglesia de Brasil, está en la iglesia de Japón, está en la iglesia de Estados Unidos, porque Él es omnipresente, en todo lugar está. Cuando vos estás en tu casa y haces una enramada, haces un altar, buscas a Dios y orás a Dios, así la presencia de Dios cae. Pero cuando tu hermano lo hace a unas cuadras de tu casa, también la presencia de Dios cae. Y cuando nos reunimos en la iglesia como el día de hoy, también, y buscamos a Dios, también los cielos se abren y la presencia de Dios cae. Porque Él es omnipresente. Repita: omnipresente. Omnipresente. Si nosotros supiésemos y entendiésemos quién es el Dios a quien nosotros servimos, estaríamos más confiados y no tendríamos tantas dudas, tantos miedos, tantos temores, porque nuestro Dios es maravilloso. Levante la mano conmigo y repita: Él es soberano. Cuando veo la imagen, cuando escucho el relato de este capítulo bíblico, la única palabra que viene a mi mente y a mi corazón es soberano. Nuestro Dios es soberano. Todas las cosas se sujetan a Él, y no Él se sujeta a todas las cosas. Él es el que impone las reglas, Él es el que impone las leyes, Él es el que impone Él es el que planta las normas. No somos nosotros, no son los presidentes, no son los gobiernos, no es la política, es Dios. El hombre que hace quiere copiar la soberanía de Dios, pero es imposible que pueda ser soberano como Dios, porque el hombre no es finito, el hombre es finito, no es infinito. Dios es infinito, Dios es está desde el principio, está en el final. Él es el principio, el final, Él es la vida, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida en bendición, para gloria de Él. El hombre no es así. El hombre no está desde el principio, fue formado por Dios. El hombre no es el final. El hombre es de alguna forma natural. El hombre es de alguna forma terrenal. No tiene nada que ver con Dios. Sí somos a su imagen y a semejanza, porque Dios en nosotros puso lo mejor de Él para que podamos nosotros ser parecidos, lo más parecido a Él. Pero el hombre en el pecado de alguna forma rehúsa a esa imagen y semejanza de Dios, renuncia a esa imagen y semejanza de Dios y se convierte en un hombre pecador, en una mujer pecadora. Y vos vas a ver cómo está el mundo, te vas a dar cuenta por qué el mundo está así, porque el mundo es pecador. Porque el mundo está en pecado. Entonces, lamentablemente, nada puede salir bueno del pecado, pero todo lo bueno lo podemos encontrar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo bueno lo podemos encontrar en Dios. Cuando voy a la Biblia y leo allí el sermón
de los Olivos, el sermón del monte de los Olivos, donde hay como 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños. Y veo que se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, mándalos a sus casas, o que vayan a las aldeas o a los pueblos vecinos para que compren algo para comer. Estuvieron todo el día con nosotros y no han comido nada. Y el Señor los miró y dijo: acá les voy a enseñar algo de mi soberanía, les voy a enseñar algo de mi omnipotencia, les voy a enseñar algo de mi eternidad. Y le dice: denle ustedes de comer. Y usted imagínese si hay, a veces hacemos acá la feria internacional y vemos tanta gente y decimos: Dios, ¿cómo le damos de comer a este batallón? Imagínense si hubiera 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Estaban, según se cree, que habría alrededor de 20.000 personas prácticamente en aquel lugar. ¿Cómo le damos de comer a todos? Pero el Señor quería hacerle entender a ellos y que se den cuenta con quién estaban. ¿Quién era el que estaba delante de ellos? ¿Quién era el que estaba hablando en aquel lugar? Era este que se aparece aquí en el libro de Apocalipsis, con sus ojos con llamas de fuego, sus pies bruñidos allí, llenos de fuego, allí su blanca vestidura, cabellera, su forma resplandeciente, ese que tenía una voz como estruendo de muchas aguas y como espada de dos filos sus palabras. Ese era el que estaba allí en ese mismo momento. Entonces le dice: denle ustedes de comer. Usted no me pregunte por qué Dios ejerce su autoridad de esta forma, pero Dios nos lleva a nosotros a tener que decidir y a tener que tener fe en Él, a decidir a tener fe y creer en un Dios grande y poderoso. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu situación, solo sé que nuestro Dios es grande, y el mismo Dios que narra allí el apóstol Juan está aquí en presencia y en espíritu. El mismo Dios omnipotente y omnisciente y omnipresente, el mismo Dios eterno, el mismo Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo vivo, el que murió y también volvió a vivir, el que estuvo desde el principio, el Dios soberano y omnipotente está aquí en espíritu. Él ve tu necesidad, Él ve lo que está pasando. Solamente tenés que creer. Y cuando vos crees, movés la mano de Dios, los cielos se abren y Dios te bendice para gloria de Él. No me pregunte por qué. Y allí le acercan un muchachito y le dice: este tiene solamente unos panecitos y tiene unos pescaditos. Y el Señor le dijo: tráiganlo para acá. Y le dijo: recojan cesta por todos lados. Y la trajeron y la pusieron al lado del Señor. Y el Señor agarró el pez, los pececitos, y agarró los panecitos y los bendijo. Y dijo: Señor, esto es para tu gloria. Señor, esto es para tu honra. Vos sos el Dios de todas las cosas y todas las cosas se te sujetan a ti. Entonces comenzó a partir y se lo dio a sus discípulos para que los empiecen a partir y empiecen a llenar la cesta. Y comieron todos y se recogieron 12 cestas llenas de sobrantes de la comida, solamente de unos panes y unos peces, porque Dios quiere enseñarnos su soberanía. Él quiere enseñarte su soberanía. Repita conmigo: Él me quiere enseñar su soberanía. Su soberanía. ¿Cuántas veces salimos corriendo? Señor, auxilio, no sé qué hacer. ¿Cómo lo voy a hacer, Dios? Estoy desanimado, huyo porque no sé qué hacer, Dios. Así estaban los discípulos en el barco, en la tormenta, en la barca. Y Jesús dormía allí mientras todos estaban rezando por su vida, sin darse cuenta que el que estaba con ellos era aquel sublime, soberano, supremo, el omnipresente, omnisciente, omnipresente. Era aquel que estuvo desde el principio, cuyo por su propia persona fueron creadas todas las cosas, pero ellos no sabían, no lo sabían ver, no lo sabían visualizar, como muchos cristianos hoy en día tampoco saben visualizarlo.
Y cuando lo fueron a despertar, Señor, perecemos. El Señor salió de allí, miró cómo estaban todos tan abrumados, estaban todos tan angustiados. Se paró, extendió la mano y le ordenó a los vientos y a las tormentas que cesasen. Y todo se hizo una gran bonanza y todo cesó. Y todos se quedaron admirados. ¿Quién es este que aún la naturaleza, los vientos y la lluvia le obedecen? Es este el que narra el libro de Juan, es nuestro Dios soberano. ¿Me entiende? Escuche, yo no sé por lo que estás pasando, solamente sé que nuestro Dios es grande, solamente sé que Dios es soberano, solamente sé que el que te trajo hasta aquí va a estar a tu lado y te va a ayudar a que puedas vencer todas las cosas. Solamente quiero abrirte la mente para que entiendas quién es el Dios a quien vos venís a adorar. No es el Dios que tienen los católicos, no es el Dios que tienen otras religiones, es el Dios eterno, maravilloso, es el Dios omnipotente, omnipresente, el soberano de toda la tierra. Mientras Él esté con vos, quédate tranquilo, abrí tu corazón, confía en Dios, sostené la fe en Él, créele a Él, los cielos se abrirán y Dios te bendecirá para gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie en esta hora.